Hola, buenas tardes mis niños. Estamos aquí en esta ocasión para explicarles lo que es la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa es el tiempo donde reflexionamos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es un tiempo donde meditamos en familia, estamos reunidos, reflexionando pues qué es lo que el cristiano debe hacer en este tiempo: rezar mucho, estar creyente de lo que Jesús nos prometió. La Semana Santa la iniciamos este domingo 5 de abril. En otras ocasiones donde el país no se encontraba en cuarentena, como estamos ahora, hacíamos celebraciones en las iglesias. Vamos en familia el domingo y celebrábamos pues el domingo de Ramos, que es el inicio de la Semana Santa. Pero como ya les expliqué, en estos momentos no podemos ir a las iglesias, no podemos ir en familia y compartir ese encuentro. Así que ese día pues lo veremos en misa en la televisión. Y es el día en que se celebra la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. En ese tiempo Jesús fue conocido como el rey de los judíos y él hacía muchos milagros, sanaba a las personas enfermas, curaba a los ciegos. Entonces pues Jesús, en señal de victoria, entra a Jerusalén montado en un burrito. La multitud acude a su encuentro y lo reciben con palmas y ramitas de olivo que él bendecía, y la gente lo tenía en sus casas como resguardo, recuerdo de ese encuentro. Aquí tengo la mía del año pasado. Es una cruz que se hace con la penca. Entonces, como les decía, esa celebración se hace el domingo de Ramos. Ya lo que es lunes, martes y miércoles se mantiene en reflexión familiar, reflexionando, meditando, y más ahora que estamos ante esta situación que enfrentamos, que tenemos que estar más cerca de Dios. Discúlpenme. Bueno, ya para el día jueves es un momento aún más especial, porque para el día jueves, en ese tiempo, Jesús celebra su última cena con sus discípulos, los apóstoles. Jesús se reúne ese día para cenar y compartir el vino y el pan, que él dice que nos deja el vino convertido en su sangre y el pan en el cuerpo de Cristo. Pero en esa ocasión uno de sus discípulos traiciona a Jesús, lo vende por unas monedas a las autoridades romanas de esa época. Y pues Jesús, muy entristecido por toda esa situación que él ya sabía que le iba a suceder, se encuentra muy triste meditando sobre la situación que va a enfrentar, que sabe que le tendrán que detener y todo eso. Pero Jesús, a pesar de todo eso, él hace un gesto de amor muy importante que cada Semana Santa se repite, que es el lavatorio de los pies. Es cuando Jesús nos muestra su humildad, su amor. Porque ustedes se imaginan, Jesús lavarle los pies a sus apóstoles, o un sacerdote lavarle los pies a otras personas. No cualquiera quiere hacer ese gesto. Pues Jesús lo hizo. Y muy triste, porque sabía que él sería detenido y llevado ante las autoridades romanas, Jesús celebra el lavatorio de los pies. Entristecido, se va a orar y entra en meditación cuando es detenido por los romanos y es llevado a la cárcel. Y es presentado ante el emperador de ese tiempo, Poncio Pilatos, y Pilatos lo mete en una celda, pero para aquella fecha se celebraba una fiesta, y en esa fiesta siempre soltaban a un peligroso criminal o a una persona que estuviera detenida. Siempre la soltaban para esa fiesta. ¿Qué hace Pilatos? Pilatos no se quiere hacer cargo de condenar a Jesús y dice: bueno, vamos a ver, pueblo,
tengo a este maleante que es Barrabás y tengo al rey de los judíos. ¿Qué quieren que hagan con ellos? ¿Que suelte a Barrabás o que perdone al rey de los judíos? Entonces la multitud empieza a gritar y empiezan a decir, crucifícalo, crucifícalo, suelten a Barrabás. Y Pilato dice, bueno, lo ha decidido el pueblo. Y sueltan a Barrabás y a Jesús lo condenan a muerte. Esa condena la llevan de tal manera tan humillante, tan maltratada, que a Jesús lo escupen, le ponen una corona de espinas, sufre mucho, lo ponen a cargar una cruz muy pesada, está con sed, pide agua, le dan vinagre. Jesús sufre mucho, es lo que llamamos el Vía Crucis de Jesús cuando era conducido por los soldados al monte Calvario donde lo iban a crucificar. Pues en ese entonces las personas eran un poco dictadoras, malas y querían pues ver a Jesús muerto. Acontece que todo ese padecimiento lo lleva Jesús y adivinen por qué. Por salvarnos a nosotros, por perdonar nuestros pecados, Jesús aceptó toda esa carga para ir hasta el monte Calvario, donde él sabía que iba a morir, pero estaba convencido de que dar su vida iba a ser algo importante para la humanidad, porque Jesús entregaba su vida al Padre para que nosotros fuéramos salvos. Entonces llegan al monte Calvario, allí a Jesús lo crucifican, lo atan de manos y pies, le meten unos clavos en sus manos, en sus pies y le empiezan a azotar. Su mamá María y todos los discípulos están allí acompañándoles, llorando, acompañando a Jesús en este sufrimiento. Pero llega el momento en que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y les rasgan sus ropas, las tiran a la suerte entre los ladrones que habían por allí, o habían dos que eran ladrones, y Jesús es clavado con una lanza a un costado donde Jesús muere. Jesús muere en la cruz. Mucha gente se alegra, otros lloran, están muy tristes. Los que le seguían estaban muy tristes porque habían perdido a Jesús. Pero Jesús nos tenía una sorpresa aún mayor. Jesús es llevado al sepulcro donde María Magdalena le ungen sus vestimentas, todo, y le ponen aceite y lo dejan allí en el sepulcro. Tapan todo, el sepulcro es cubierto por una piedra enorme que ahí entre la gente que estaban lo taparon, y Jesús queda muerto en el sepulcro. La gente se retira llorando. Eso fue el día viernes. El día sábado siguen llorando porque han perdido a Jesús. Jesús está muerto y María Magdalena, María lloran mucho a Jesús. Llega el domingo donde las señoras estas, María, la Virgen y todo, van a ver a Jesús y a llevar unos aceites, y cuando van, la gran sorpresa, la piedra está removida y era una piedra muy grande. Y ellas se preguntan angustiadas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y Jesús, ¿dónde está? Y entran y no ven su cuerpo, no encuentran a Jesús. Y hay un joven a un costado, allí en el cementerio, y le preguntan, ¿a quién buscan? ¿Al crucificado? ¿Buscan al Mesías? Y ellas le responden, sí, buscamos a Jesús, el rey de los judíos. Y él dice, pues no está, ha resucitado, ha ido con su Padre, no está. Él ha ido a Galilea y está más adelante que ustedes. Ellas desesperadas empiezan a maravillarse y a decir, Él nos los prometió, Él dijo que resucitaría. Entonces es cuando se celebra la Pascua de Resurrección ese domingo. Entonces todos los cristianos nos regocijamos, nos llenamos de alegría porque Jesús murió en la cruz, pero realmente ha ido con el Padre, donde nos promete, donde nos dará fuerza, nos dará la esperanza de que Él está con nosotros, y nos mandó al Consolador, al Espíritu Santo, quien es el que nos acompaña y nos mantiene con esa esperanza
que cuando enfermamos, que cuando todo va mal, que cuando las cosas no caminan bien, tenemos esa esperanza de creer en esa fuerza que Jesús nos dio a través de nuestro Padre. Así que mis niños, estemos contentos. Jesús vive, Jesús no está muerto, Jesús vive y resucitó y se encuentra con nosotros. Así que celebremos la Pascua, y en este pequeño resumen pues les hago que Jesús vive y está con nosotros. Hasta pronto.